mi nombre es Nacho Mendiola y el día de hoy estoy muy contento y agradecido porque tengo la oportunidad de estar con un excelentísimo músico, una excelente persona, el maestro y director Gerardo Urbán. Maestro, muchísimo gusto y gracias por el recibimiento. Aquí a tus órdenes y listo para platicar de todas tus inquietudes. Tengo entendido, maestro, que usted viene de una familia de músicos. Así es, yo por generaciones, mi familia se ha dedicado a la música y ha sido una bendición para mí ser parte de esta tradición musical de mi familia que se remonta a 5 generaciones o 6, imagínate. Y todos eran músicos profesionales, o sea, no eran aficionados que tocaban algún instrumento, sino ya eran personas que se dedicaban a la música y vivían de la música. Entonces podemos decir que usted es la 6ª generación. Así es. ¿En qué momento el músico se da cuenta que quiere ser director de orquesta? Bueno, yo quiero decirte que la decisión la tomé mucho después, porque en realidad cuando uno empieza a estudiar música y ve la figura del director, y hasta cuando uno es niño, pues claro que uno es como cuando dice, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, uno ve en el ámbito musical, pues a mí me gustaría ser director, pero eso no es un verdadero deseo, en realidad es solo una forma de entretenerse de pequeños. También lo puedo decir que quizás en la adolescencia mucha gente que estudia música o que le gustaría dedicarse a la música, pues obviamente podría ser una figura que les pueda interesar. Pero es más por todo lo que hay alrededor del director, ¿no? El que dirige, el que lleva adelante un proyecto, no solo musical, ¿no? Pero creo que no hay un verdadero deseo de serlo. Creo que el deseo del músico nace cuando uno estudia música, ya verdaderamente, y se da cuenta de las posibilidades que tiene de hacer música de manera distinta, de manera externa, porque esto es una cosa interesante. El director es el único de todos los músicos que están en la orquesta que no produce sonidos cuando es el concierto. Entonces todo eso, descubrirlo, le lleva tiempo a un músico. En realidad, esto de dirigir es también una cuestión de cualidades, ¿no? En mi caso, yo estaba estudiando en Italia, tenía una clase en mi materia de composición que se llamaba Lectura de la Partitura, que era impartida por uno de los mejores directores italianos, ¿no? Que hoy en día lo es, el maestro Umberto Benedetti Michelangeli, y él insistía que me escribiera la maestría de dirección, siempre me insistió, no, es que veo que tienes facilidad, bla, 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 etcétera, ¿por qué? ¿No? Y él fue el que me metió esta idea, y al final, terminando la licenciatura de composición, ya fue cuando decidí, bueno, pues vamos a hacer la maestría en dirección de orquesta. ¿Cómo impacta la figura del director en la orquesta? ¿Cómo logra ganarse a los músicos y crear un ambiente de colaboración, pero cuidando el no ser autoritario? Bueno, a ver, lo primero que hay que entender es que en el caso de las orquestas profesionales, como son el caso de la Orquesta Filarmónica Toluca, están integrados por profesionistas. Sí. Todos los profesionistas que están ahí llevan décadas ejerciendo su profesión, ya terminaron toda la escuela, tienen maestrías, algunos tienen hasta doctorados. Entonces, el director entiende que son músicos formados. Entonces, desde ese momento inicia el respeto, porque por supuesto que son músicos capaces de hacer ya música. Entonces, ¿cómo impacta el director en esto? Bueno, pues justamente con su personalidad. Cada persona tiene justamente un carácter, una personalidad distinta, ideas y objetivos. Para poder liderar cualquier cosa hay que tener un objetivo claro. ¿Hacia dónde vamos a ir? Porque nadie sigue a alguien que no sabe dónde va a ir, ¿no? Si alguien llega contigo y dice, quiero liderar tu camino. Entonces, ¿pero a dónde vamos? No tengo ni la menor idea, pero yo lo voy a liderar. Pues en el camino se van a perder porque van a ir, bueno, primero vamos a la esquina y de la esquina no regresamos. Luego, ¿saben qué? Vamos a la gasolinera. Sí, quería llegar a la gasolinera, pero no era aquí. O sea, ese tipo, estoy poniendo este ejemplo banalizando porque pasa mucho. Y no me refiero solo al interno de la obra, sino me refiero en el arco del tiempo de la orquesta. Cada director le debería imponer a su orquesta su propia personalidad, sin ser autoritarios, porque no viene de ahí. Viene desde la confianza y la autoridad moral. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho. ¿Qué quiere decir estudiar mucho? Bueno, pues no solo es leer la partitura o entenderla, sino hay que prepararse para explicarla. Entonces, desde ahí viene una confianza hacia los músicos. Entonces, si tú respetas lo que es la orquesta y la dejas tocar, porque además, reitero, son ya músicos profesionistas, y ejerces tu liderazgo desde la confianza y desde una autoridad moral
que tú, a base de estudio y de experiencia, has forjado, es obvio que tu figura como director impacta a la orquesta, ¿no? ¿Usted considera que la orquesta es un instrumento que el director también interpreta? ¿Podemos considerar al director como un ejecutante más de la orquesta? Bueno, aquí hay dos vertientes y que son opuestas, totalmente opuestas. La primera es que sí es parte de la orquesta, pero el director es el único que no produce sonidos. La orquesta produce los sonidos. Y por eso son opuestos, porque parece que está dentro, pero no haces parte de esos sonidos que se generan. Considero absolutamente necesaria la figura del director por el orden. Se necesita poner orden a la estructura de la música. En el caso de las dinámicas agógicas, acentos, etc. Aún durante los ensayos como en las ejecuciones. Entonces el músico que es el director, porque por supuesto que tiene que ser un músico el que tiene que dirigir, tampoco es la orquesta. Más bien tendríamos que irnos a un razonamiento de qué es una obra de arte y entender qué papel juega dentro de la obra de arte el director y qué papel juega la orquesta. La obra de arte nace en la cabeza del compositor. Después, pero ahí no muere. La obra de arte se proyecta en una partitura que escribe, que muchas veces es mucho mejor. Ya es un filtro, esto hay que subrayarlo. Ese filtro es una parte de la obra de arte. Tú le entregas esa partitura a los músicos. En el caso específico de la Orquesta Filarmónica de Toluca, que son más de 80 músicos, pues se le entregas a 88 personas de esa parte. Y ellos ya son otro filtro. Y ya son parte de la obra de arte. El director es otro filtro, porque a él le entregan una partitura total. Y en esa partitura total, el director como tal tiene una función muy específica. Pero no acaba ahí la obra de arte. Luego la obra de arte se transforma cuando vas delante de la orquesta te la toca a ti, tú sugieres los cambios que se tienen que hacer. Y en ese momento la obra de arte, musicalmente, surge, pero tampoco acaba ahí, porque sobre todo la música del 600, 700, 800 y casi toda la música del 900 está hecha para escucharse en vivo, o sea, requiere a gente que la escuche para completarse el ciclo. Entonces podríamos decir que ahí, en esas fases, el director es otro de los filtros, pero no es porque sea parte o no sea parte de la orquesta, sino porque es parte de una obra de arte. Y si lo vemos desde ese punto de vista, un músico es como un color, es como un pincel rojo que pinta acuarelas, etcétera, y se diluye, ¿no? Un instrumento. El director es otra parte de la obra de arte. La orquesta tiene como objetivo poder reproducir estas grandes obras de arte. Y entonces, en ese sentido, la orquesta y el director no son ni siquiera artistas, son arte, son la obra de arte. Y en cada parte de la obra de arte hay funciones que se desempeñan para que ésta se realice. Entonces, pues digo que es un poco contradictorio, porque sí, si uno lo ve así de manera parcial y con una visión pequeña, entonces, pues claro, parece como que la orquesta fuera una especie de ente sin sentido de existir, pero no, en realidad mejor hay que verlo desde este contexto. Ni la orquesta es parte del director, ni el director es parte de la orquesta, o sea, sí son una sola cosa, pero en el contexto de la obra de arte. Y de acuerdo a ese contexto, cada quien funge en las funciones y en las necesidades de esa obra de arte. En el mundo de la orquesta existe la figura del director oficial, el suplente y el conocido freelance, que es un director que generalmente no tiene contrato. ¿Cuál sería la forma de gestionar las oportunidades para cada uno? Bueno, son figuras muy distintas, porque actualmente las orquestas estables, vamos a llamarlas, empezamos por la primera, tienen proyectos a largo plazo, no son proyectos que duran 6 meses o 3 meses, sino la idea es que las orquestas estables, como la Orquesta Filarmónica de Toluca, pues tengan proyectos estables con miradas a largo plazo, muy largo plazo. Entonces, ¿cómo se gestionan esas posibilidades? Bueno, pues es más difícil, obviamente, ser parte como director de una orquesta estable por esta visión de largo plazo, porque hay que esperar que se cumpla ese plazo, entonces, cuándo acaba, etc. No todas las orquestas tienen directores asistentes, lamentablemente a veces los presupuestos, imagínate tener empleados a más de 100 personas, sobre todo en el caso específico de las orquestas estables que dependen de instituciones, pues obviamente no todas tienen la posibilidad económica como instituciones de tener
un suplente. Ahí todavía, por ejemplo, para una oportunidad así, pues habría que buscar las orquestas que tienes. Y los freelance, bueno, pues los freelance en realidad, quitando los grandes nombres de los grandes directores del mundo que ya no tienen orquestas fijas, pero están fijos, invitados en todas las orquestas del mundo, todos los demás tienen que generar sus propios proyectos, esa es la realidad. Actualmente yo veo mucho como muchas orquestas pequeñas nacen y mueren también, pero en esta idea de generar una experiencia para los jóvenes directores, y ni tan jóvenes, porque hay muchos que empiezan a dirigir a mayor edad, no quiere decir jóvenes, no quiere decir que tengan 16, 17 años, sino jóvenes en el sentido de que inician la carrera como directores. Entonces, muchos proyectos nacen así, hoy hay muchas orquestas que se forman para cierto tipo de música o para cierto tipo de eventos, que pueden durar mucho o poco tiempo, y bueno, eso ya es cada quien. En ese mundo lo que genera la experiencia de dirigir pues es justamente una idea de cómo organizar, cómo hacer, para que si en un futuro se tiene alguna de las dos opciones anteriores, pues se tenga la experiencia para enfrentarlas. ¿Qué tanto hay de cierto en que el trabajo verdadero del director se realiza en los ensayos y que durante el concierto el objetivo es dejar que fluya? ¿Usted cómo maneja la diferencia entre ambos momentos, el ensayo y el escenario? Es una pregunta interesante, porque efectivamente las dos son fundamentales, las dos partes. Por eso el director sigue estando en los conciertos. Sí. Si solo bastaba arrancar el coche, pues ya ¿para qué? ¿No? Seríamos más como los directores de escena que montan la obra de teatro, dejan a los actores actuar y la ven. Sí. No, en este caso no es así. Bueno, la parte de los ensayos es fundamental porque es donde el director plasma la idea que tiene de la obra que estudia. Intenta plasmarla de acuerdo a sus propias posibilidades y las capacidades de la orquesta. Y en los ensayos, muchos o pocos que sean, intenta que la orquesta entienda el contexto de la obra. Entonces que la puedan tocar. Esa es una parte y es fundamental. Entonces sí hay que entender que son dos cosas distintas, porque una cosa es poder detenerte, revisar, afinar detalles, y otra cosa es necesario que se fluya. ¿Qué hace el director en el concierto? Como dije antes, el director, y no lo digo yo, lo decía por ejemplo Claudio Abbado, ¿no?, que dirigía la mejor orquesta, que hoy es considerada una de las mejores del mundo, que es la Orquesta Filarmónica de Berlín, decía, bueno, todos son extraordinarios, o sea, yo nada más le hago así, enciendo el coche y va. Eso sería muy fácil, ¿no?, porque nos remonta también a la anécdota de Ricardo Muti, cuando estaba hablando con un taxista en Nueva York y se dirigía a dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y el taxista le decía, no, la vida es muy difícil, dice, porque pues no me alcanza el dinero. Dice, no, yo te voy a ayudar, le dijo Muti al taxista, le dijo, no te preocupes, hoy en la noche tengo un concierto, pues te voy a enseñar, dice, haces 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ok? Tú no te preocupes, porque en el momento en que tú bajes la batuta, la orquesta va a empezar, se va a arrancar. Sí. Y cuando dejes de tocar la orquesta, tú te dejas de mover. Y entonces tú, ¿cuándo me paro?, le preguntó el taxista. No, tú sigues, hasta que la orquesta se para, tú te paras. Afortunadamente para ti, se trata de, le decía el taxista, se trata de la sinfonía inconclusa de Schubert, y son solo 2 movimientos. Y luego, cuando te pares, alza los ojos al cielo de manera inspirada y vuelve a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y igual, cuando la orquesta se pare, tú te paras. Vas con el gerente de la orquesta y que te dé el cheque, ¿no? Parecería que fuera así la función del director durante el concierto. El mismo Ricardo Muti hace esta broma diciendo que realmente, y como lo decía también el gran Claudio Abbado, el trabajo del director durante el concierto es fundamental, porque es el que subraya las emociones de la obra, es el que lleva los momentos más importantes del desarrollo musical, es el que regula las cosas que están pasando en el momento, porque la música es un arte vivo. Ha sido un gran error esto de las grabaciones, porque nunca nadie pensó que la música se pudiera grabar. Beethoven escribió la Quinta Sinfonía y nunca pensó que se iba a grabar. Siempre pensó que se iba a ejecutar. Claro que ahora es muy cómodo prender el Spotify y poner Quinta Sinfonía y encuentras 1000 versiones, ¿no? Pero la música tendría que seguir siendo viva. De hecho, tendríamos que combatir las grabaciones, porque eso nos hace daño a los músicos. A la gente le gusta grabar sus discos, pero yo lo veo mal. Yo más bien quisiera un entorno
en donde más que grabar discos los músicos quisieran tener público en sus conciertos. Y es que es diferente, es totalmente diferente. No, yo no tengo nada en contra de grabar. Yo de hecho no soy una persona que ha grabado mucho porque no estoy de acuerdo con la grabación. Si alguien quiere escuchar lo que yo hago, les pido siempre que estén en mis conciertos, ¿no? Entonces, regresando al tema de la importancia del director, durante el concierto el director toma el control de ciertas cosas. De hecho, hay que dejar fluir a la orquesta, pero hay que enfatizar. Si el director no aporta, esto sería el secreto del concierto, si el director durante el concierto no aporta una energía distinta, un momento especial, un respiro distinto, entonces no está cumpliendo su función durante el concierto. El director hace eso, a veces respira más lento y entonces le cambia la dinámica a la orquesta y la orquesta se emociona de una forma distinta y la percepción del público es distinta. A veces el director acelera un poco más de lo que había hecho en los ensayos porque siente que puede llevar más al límite a su propia orquesta y la hace brillar más, ¿no? Con más furor, etc. Esas son las diferencias. Ya son diferencias que yo me atrevería a definir finas, que requieren muchísima experiencia, porque poder dominar a la orquesta durante un concierto, y dominar es en el sentido, me atrevo a decir, hasta autoritario, o sea, donde él lleva el respiro, lleva las intenciones con mano firme, es muy difícil. Se requiere sobre todo de mucha experiencia y de mucha confianza de parte de la orquesta sobre el director, ¿no? Por eso podemos escuchar interpretaciones completamente distintas de conciertos grabados entre un director y otro, porque justo a la hora del concierto es cuando el director deja fluir a la orquesta, pero le aporta esos detalles que te conté al concierto. ¿Qué obra le emociona dirigir o le emocionaría dirigir? ¿Y qué planes futuros tiene? Siempre he dicho que lo que más me gusta dirigir es lo que estoy dirigiendo en ese momento. Logro meterme en ese mundo y aislarme de las demás cosas. ¿Qué obra amo dirigir? Bueno, pues a lo mejor suena muy banal, pero una obra que amo dirigir, que es uno de mis compositores favoritos, es justamente Beethoven, es la novena y la quinta sinfonía. Creo que nunca me cansaría de dirigirlas. Son dos obras extraordinarias, titánicas. Y en el sentido del titán, él es una especie de Prometeo, que cada vez que se enciende su música, nos regala al espíritu como Prometeo el fuego de la sabiduría y de la fuerza de la libertad. Entonces, creo que esas son las dos obras que podría decir que amo dirigir, que la verdad me gustan todas, no tampoco es que soy así de, ay, no, solo esto, no. Más adelante, en diciembre, como ya es tradición, estaremos tocando la música de Tchaikovsky maravillosa del Cascanueces. Cascanueces es un ballet extraordinario que va más allá de lo musical y se mete dentro del misticismo y del esoterismo. Entonces hay que hacer un trabajo muy, muy particular justo con la orquesta y los bailarines, ¿no? Esto me entusiasma. Dos libros que nos quiera recomendar a quienes estamos interesados en la dirección orquestal que le hayan aportado en su formación. Bueno, los voy a presentar, no son dos, son más, porque son varios y creo que al menos para mí son importantes. Digo, son muchísimos. Para empezar, está este libro de Ennio Nicotro, un buen director de orquesta italiano, que desde una manera muy sencilla, se llama, ahora lo voy a acercar, Técnicas de la dirección de orquesta, de una manera muy sencilla nos ayuda a entender qué es y cómo empezar, ¿no? A mí me gusta mucho este libro, creo que es un buen libro, muy sencillo, o sea, no esperen nada en este libro de esa naturaleza. Y luego vienen tres que son distintos. La defensa de la obra, que es uno que me gusta mucho, de uno de los grandes directores del siglo pasado, que es Swarovski, habla acerca de cómo hay que ver la música y proyectarla en la orquesta. Okay. Es un libro muy interesante que se va a parecer un poco a los demás, ¿no? Pero que analiza obra por obra desde su punto de vista como director y cómo lograr los resultados. Hermann Scherchen es uno de los grandes didactas de la dirección de orquesta. Eso es otro libro que sí tienen que leer, es muy importante. Y él ya va desde ejemplos prácticos hasta consejos. O sea, ya muy pragmático, y él elabora una serie de, ¿cómo se puede decir?, de estructuras musicales que le ayudan obviamente al director a entenderla. Y después Gustav Meyer, que es uno de los maestros con los que pude estudiar, este es como si les gustan las partes científicas, se llama el score, la partitura y el director. Aquí se los pongo. Gustav Meyer es un gran didacta de la
pues, de la dirección de orquesta y es un científico. Aquí casi mide los centímetros que tiene que tener el brazo, en dónde cómo se tiene que hacer un staccato o un staccato sobre el violín, pero es el gesto, es a lo que me refiero, ¿no? Es verdaderamente extraordinario, ejemplos maravillosos, sinfonías explicadas desde el punto de vista gestual y conceptual de la obra y cómo lo tiene que ejecutar. O sea, es como decirle a un pianista las digitaciones. Pero las digitaciones que sí funcionan, porque puede haber muchas digitaciones. Sí, claro. Entonces dicen, no, pero esta digitación funciona mejor. Pero no solo la digitación, sino también la velocidad del dedo, el tipo de staccato, como un violinista, el tipo de staccato, cómo se tiene que hacer, con qué golpe de arco, etc. Aquí es muy preciso, es un libro maravilloso, muy complejo, porque hay que sentarse, de verdad, para entender la partitura, hablar cómo se va a proyectar esa partitura sobre la orquesta y sobre todo la figura del director, cómo hace todo esos 4 libros. Hay muchos muy interesantes, son muy distintos, unos son más filosóficos de los que les enseño que otros son más pragmáticos, otros son casi científicos. Okay. Y entonces, en su experiencia, ¿cuáles son las 5 aptitudes más marcadas que tiene que tener un músico para ser director? Bueno, la primera de todas es entender la música y la capacidad de la lectura de la partitura. Esto viene del entendimiento formal, o sea, cómo se hace la música, ¿no? En pocas palabras podemos decir que desde la composición de la música. Por eso en las escuelas tradicionales se enseña siempre desde el barroco hasta nuestros días, porque generalmente un director tiene que descifrar esas partituras, o la mayor parte de la música que descifra es justamente música del periodo barroco, del periodo clásico, y entonces las formas que te enseñan a componer, a descifrar, son esas. Una segunda cualidad que tiene que tener el director es la capacidad de ensamblar. Eso es mucho más complicado de lo que parece, porque es necesario entender la importancia de los instrumentos. Una vez que entiendes la parte formal, la parte de ensamblar y el resultado es una cosa verdaderamente compleja, porque hay que saber, una vez que entiendes la parte formal, quién y qué están haciendo y qué importancia tienen dentro de la partitura. Fundamentalmente, hay que decirlo, la música no es una disciplina democrática, es más bien muy autoritaria la música. Tiene claros en una fuga cuál es el sujeto, cuál es el contrasujeto, cuál es la melodía, cuál es el acompañamiento. O sea, no es que todo tenga que sonar igual. Entonces tú, desde ese punto de vista, eres una especie de gestor justamente de ese orden. Entonces, esa capacidad de ordenar es una de las cosas que tiene que desarrollar el director, que sería una segunda cualidad, ¿no? Y en este sentido, más compleja, porque en el caso, por ejemplo, de un solo instrumento monódico, por ejemplo, bueno, pues hay que explicarles a los músicos qué papel juegan dentro de toda la partitura. Para un pianista, probablemente la visión, o un organista, la visión podría ser un poco más inmediata, pero no del todo, porque el pianista está concentrado en todas las voces, pero a veces esta distinción de la prioridad y de la importancia de ciertas partes por la dificultad de tocar todo junto resulta difícil. Entonces creo que eso es una. La otra capacidad que tiene que tener un músico es la de escuchar con atención. Es muy fácil y sobre todo pasa en un principio cuando usted es muy joven, con los directores jóvenes, que la impresión que tienen es tan grande de la orquesta que realmente no la están escuchando, solo la están disfrutando. ¿Por qué? Porque es extraordinario poder estar tan cerca de todos estos músicos y que te llegue la música y entonces lo disfrutas muchísimo, pero te desvinculas de esa parte que es la de escuchar, saber escuchar. Entonces ya estás enfrente de la orquesta, es escuchar qué está pasando, ¿no? Dejar a la orquesta tocar, porque la orquesta en realidad es como un coche, ¿no? Tú lo enciendes y ya camina, ¿no? Pero bueno, va por ahí, entonces tienes que escuchar. Una cualidad que tienes que tener también, creo yo, desde mi punto de vista, es la cualidad de liderear. Esta idea de líder siempre es una cosa un poco polémica, porque se ha mitificado, ¿no? El líder tendría que ser una especie de Napoleón, César, que toma la espada, que es invencible. Pero en realidad un líder no es otra cosa, y es, desde mi punto de vista, o al menos el liderazgo que creo que se tiene que ejercer en una orquesta, es el liderazgo que nace de la confianza, y esa confianza nace de la autoridad moral. Cuando tienes autoridad moral y dices algo, la gente confía en lo que dices y lo ejecuta. Entonces, desde este punto de vista, el resultado tiende a ser óptimo, porque
tú explicas desde tu autoridad moral, desde tu experiencia, cómo tiene que interpretarse un pasaje, y entonces el músico que está del otro lado, bueno, pues podría no estar de acuerdo, pero puede entender tu posición, ¿no? Y el último, que es uno muy importante, es que tiene que ser un extraordinario gestor de los recursos, tanto humanos como sociales, hasta de relaciones públicas. Si no los tiene el director, generalmente tiende a aislarse solo a la obra, ¿no? En una especie de idea contemplativa. Sin embargo, un director de orquesta generalmente nos toca, a la mayoría, hacer una serie de gestiones y de cualidades. Entonces tiene que tener esta cualidad de gestión, que es de relaciones públicas, para poder solucionar los problemas de la orquesta, porque los problemas de la orquesta no son solo detectar una nota que está mal tocada o mejorar un fraseo de una sinfonía, sino es mucho más de todo lo que hay detrás. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya tenemos entonces las aptitudes, así como la bibliografía proporcionada por el maestro Gerardo, para que los músicos interesados en la dirección se vayan preparando. Bueno, maestro, muchísimas gracias. De verdad, valoro muchísimo el tiempo prestado en la entrevista. Y pues nada, con esto finalizamos. Un placer platicar contigo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.